El espejo. Un secreto oscuro en la ciudad de Babahoyo. Mi nombre es Margarita y, como muchos, crecí en la tranquila ciudad de Babahoyo, en la costa ecuatoriana. La ciudad siempre me había parecido serena, sin grandes sorpresas ni eventos extraordinarios. Mis recuerdos de la infancia están llenos de días calurosos y noches estrelladas, donde las calles se vaciaban al caer el sol y las sombras se alargaban como susurros antiguos. Hace unos meses, recibí una llamada que cambiaría mi vida. Era mi tía Rosalía, a quien no veía desde hacía años. Había sido la hermana solitaria de mi madre, una mujer enigmática que siempre vivió en una antigua casona en las afueras de la ciudad. Mi tía nunca tuvo hijos, y a pesar de su carácter reservado, siempre fue la figura más cercana a una madre para mí, sobre todo después de la muerte de mis padres. No me extrañó recibir la llamada, pero lo que me dejó perpleja fue lo que me dijo: Margarita, te he dejado algo muy especial. Es hora de que lo tengas. Intrigada, decidí hacer el viaje. La casona de mi tía se encontraba en las afueras de Babahoyo, alejada de la bulliciosa ciudad y rodeada de campos y árboles. Siempre me había fascinado esa casa. Con su arquitectura colonial y su fachada envejecida por el paso del tiempo, parecía sacada de una historia olvidada. Al llegar, mi tía ya no estaba. Ella había fallecido poco después de enviarme la carta, sin dejar rastro de su paradero, pero había dejado en sus pertenencias un viejo espejo, el cual me había dejado en herencia. El espejo era grande, con un marco de madera oscura, tallado con intrincados detalles florales que se desvanecían en algunas partes debido al desgaste. Parecía salido de otro tiempo, algo que mi tía había conservado durante años, aunque nunca me contó su historia. Al principio, no le di demasiada importancia. Era solo un espejo antiguo, pero al mirarlo, algo en su superficie me llamó la atención: la forma en que reflejaba la luz, la suavidad de los contornos. Algo que no era común. Decidí llevarlo conmigo a mi casa en Babahoyo, con la idea de colocarlo en la sala, como un recordatorio de mi tía. Nada más llegar a mi apartamento, lo coloqué frente a una pared en la que la luz natural del sol lo bañaba cada tarde. Durante los primeros días, no hubo nada fuera de lo normal. La casa parecía tranquila, y el espejo, aunque antiguo, era solo un mueble más en mi hogar. Sin embargo, algo comenzó a suceder después de unos días. Después de un par de días, empecé a notar algo extraño. No era algo que pudiera explicar con claridad, pero había algo en el espejo, algo que me inquietaba. Cada vez que pasaba frente a él, sentía una sensación extraña, como si no estuviera sola. Al principio lo atribuí a mi imaginación, al peso de la herencia, a la nostalgia por mi tía. Sin embargo, algo no se sentía bien. Una tarde, al regresar de mi trabajo, noté que el espejo parecía reflejar más de lo que debería. Al acercarme, vi una figura en el reflejo, una figura que no estaba en la habitación. Era una mujer, una anciana, con el rostro arrugado y el cabello canoso. Mi primer impulso fue girar rápidamente, buscando a alguien detrás de mí, pero no había nadie. Solo el vacío habitual de mi sala. La mujer en el espejo, sin embargo, seguía allí, inmóvil, observándome. El corazón me latió fuerte. Pensé que tal vez estaba demasiado cansada, que lo que veía no era real. Pero no podía dejar de pensar en ella, en su presencia. Era como si la anciana me estuviera esperando, mirándome con una fijación que me incomodaba profundamente. Esa noche, intenté dormir, pero el miedo me mantuvo despierta. Algo me decía que debía evitar mirar el espejo, pero la curiosidad me llevó a acercarme nuevamente antes de irme a la cama. Esta vez, la anciana no estaba tan quieta. Sus ojos brillaban con intensidad y una extraña sensación de frío recorrió mi espalda. Me alejé rápidamente, sintiendo como si algo estuviera a punto de suceder. Durante los siguientes días, el reflejo de la anciana en el espejo comenzó a ser más frecuente. A veces, estaba en la esquina, mirando en silencio. Otras veces, estaba más cerca, casi como si tratara de cruzar la barrera del vidrio.
Un par de veces, creí ver que se movía, pero al voltear, nada estaba fuera de lugar. El miedo comenzó a apoderarse de mí. No sabía si debía contarle a alguien o simplemente ignorarlo. Mis noches fueron cada vez más perturbadoras. A veces escuchaba ruidos extraños en la casa, como si alguien estuviera caminando por los pasillos. Y aunque el aire estaba cálido, sentía un escalofrío cada vez que pasaba cerca del espejo. Una noche, mientras me preparaba para dormir, algo me detuvo. Desde la esquina de la sala, pude ver algo en el reflejo, algo que no había notado antes. La anciana ya no estaba sola. Había algo más en el fondo, algo que parecía moverse lentamente, algo oscuro, que no pertenecía al espacio. Mi respiración se detuvo, y el miedo volvió a apoderarse de mí. ¿Qué era ese ser oscuro que se reflejaba en el espejo? ¿Por qué la anciana lo miraba fijamente? Los días pasaron, pero las noches fueron cada vez más insoportables. El espejo ya no era solo un objeto decorativo, se había convertido en un enemigo silencioso, uno que me acechaba, me observaba. A cada hora que pasaba en su presencia, sentía que algo dentro de mí se quebraba lentamente. El reflejo de la anciana se volvía más claro, más real, y con ella venían otras figuras, sombras difusas que se movían en los bordes de mi visión. Intenté hablar con algunas personas sobre lo que sucedía, pero, como temía, nadie me creyó. Mis amigos y familiares pensaron que era el estrés, que el trabajo y las responsabilidades me estaban afectando. «Estás imaginando cosas, Margarita», me dijo mi amiga Laura, mientras me acompañaba a tomar un café. «Es solo un espejo antiguo, no hay nada extraño en eso». Pero las cosas no mejoraron. Cada vez que pasaba por el espejo, la anciana parecía más cercana, más real. Su rostro, aunque aún arrugado, se veía familiar, como si la hubiera conocido en algún momento de mi vida. Pero no podía recordarla, y eso me perturbaba aún más. La mujer me observaba con ojos vacíos, como si quisiera comunicarme algo, como si estuviera atrapada, esperando que yo hiciera algo. Una noche, algo sucedió que cambió por completo mi perspectiva. Estaba trabajando en mi computadora, cuando escuché un suave golpeteo en la pared, como si algo estuviera tocando desde el otro lado. Mi apartamento no tenía vecinos directos en ese lado, así que decidí investigar. Al levantarme y caminar hacia la sala, algo me detuvo. El espejo reflejaba una figura, la anciana, que ahora estaba mirando directamente hacia la puerta, como si esperara que alguien entrara. Me acerqué lentamente, sin saber por qué, pero cuando puse la mano sobre el marco del espejo, una sensación extraña me invadió. De repente, la figura se movió. La anciana dio un paso hacia mí, pero fue como si su reflejo fuera más rápido que yo. En ese instante, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. ¿Qué significaba esto? ¿Estaba mi mente jugando trucos conmigo? No pude dejar de pensar en la historia que mi tía me había contado alguna vez sobre objetos antiguos con historia. Me dijo que ciertos objetos, si eran usados de manera incorrecta o si pasaban de una mano a otra de forma inapropiada, podían traer consigo presencias o espíritus. Al principio, había descartado esa historia como superstición, pero ahora, con el espejo frente a mí, no podía evitar preguntarme si había algo de cierto en sus palabras. Decidí hacer lo que nunca había hecho antes, mirar profundamente el reflejo, enfrentarme a la anciana, ver si podía obtener alguna respuesta. Pero lo que sucedió fue aún más aterrador. La anciana no era la única en el reflejo. A medida que mis ojos se ajustaban, pude distinguir otras figuras detrás de ella, sombras deformadas que parecían moverse con un propósito oscuro. Me sentí como si fuera observada por algo más allá del espejo, algo que no debía estar ahí, algo que no tenía lugar en mi hogar. Mi mente comenzó a perder la calma. Empecé a escuchar voces, susurros apenas audibles, como si alguien me estuviera llamando desde el reflejo. No pude resistir más. Corrí hacia la puerta y la cerré de golpe, intentando bloquear de alguna forma lo que había visto.
Mi respiración estaba agitada, mi corazón latiendo con fuerza. Sabía que no podía seguir viviendo en esa casa. A pesar de mis intentos por ignorar lo que veía en el espejo, la situación empeoraba cada noche. Ya no se trataba solo de la anciana. Las sombras que antes eran borrosas ahora se definían con más claridad. Empecé a ver figuras que se movían por el reflejo, como si intentaran atravesar el vidrio y salir de allí. Cada vez que miraba, las sombras parecían más nítidas, más agresivas. Una sensación de desesperación se apoderó de mí. Me encontraba sola en la casa, y cada vez que me acercaba al espejo, sentía como si algo me observara desde el otro lado. Las luces parecían apagarse por sí solas, y las habitaciones se volvían frías, como si el aire se hubiera vuelto pesado, denso. La casa que antes era un refugio acogedor, ahora se sentía como una prisión. Empecé a perder el sueño. Cada noche me despertaba en medio de la oscuridad, sintiendo la presencia de algo más en la habitación. Las sombras del espejo ya no se limitaban a su reflejo, a veces, las veía moverse por el resto de la habitación, como si se desvanecieran al contacto con la luz. Intentaba convencerme de que era todo producto de mi mente, pero cada vez era más difícil. El espejo seguía allí, callado, esperando. Una noche, ya sin fuerzas para enfrentar la realidad, me acerqué a él una vez más. La anciana me observaba fijamente, y sus ojos brillaban con una intensidad que no había visto antes. Era como si me conociera, como si supiera algo que yo ignoraba. Sentí un impulso, algo que me arrastraba a mirarla, a entrar en su reflejo. Me tomé un segundo antes de reaccionar. Y entonces, fue como si el tiempo se detuviera. El vidrio del espejo comenzó a vibrar, ligeramente al principio, pero luego con más fuerza. El aire a mi alrededor se volvió denso, como si una presión invisible hubiera llenado la habitación. La figura de la anciana sonrió. No era una sonrisa amable, era una sonrisa macabra, llena de maldad, de desesperación. La sensación de frío se intensificó, y de repente, la figura de la anciana dio un paso hacia adelante. Podía ver sus manos, arrugadas y temblorosas, como si estuviera intentando cruzar la barrera del espejo. La luz de la lámpara comenzó a parpadear, y en ese instante, la figura de la anciana se movió con una rapidez inesperada. Mi cuerpo no pudo reaccionar a tiempo, y antes de que pudiera darme cuenta, el reflejo de la anciana estaba justo frente a mí, como si hubiera cruzado del otro lado del espejo. Un grito, mío o suyo, no lo supe, llenó la habitación. La luz se apagó por completo, y me sumí en una oscuridad total. Sentí algo frío y húmedo en mi rostro, y cuando intenté apartarlo, algo me sujetó la muñeca con fuerza. Era como si las sombras mismas me estuvieran tomando, como si las figuras del espejo quisieran atraparme, arrastrarme hacia ese lugar de donde no podía regresar. Lo último que recuerdo es una sensación de caer profundamente hacia un abismo oscuro, mientras las voces en mi cabeza crecían más fuertes, más intensas. Cuando desperté, estaba en el suelo, aún temblando, con la habitación iluminada por la tenue luz de la lámpara de la mesita de noche. Me sentía desorientada, como si todo lo que había vivido en esos momentos de oscuridad no fuera real. Estaba en mi cama, y el espejo seguía allí, frente a mí, reflejando la habitación con una calma inquietante. Pero algo había cambiado. El espejo ya no solo reflejaba lo que estaba delante de él, sino que ahora parecía distorsionar la realidad, creando un paisaje diferente. En lugar de verme a mí misma, vi mi reflejo, pero con la anciana detrás de mí, observándome con esos ojos que nunca dejaban de brillar. Su mirada estaba vacía, pero había una carga de desesperación en su expresión. Era como si estuviera atrapada en el reflejo, como si no pudiera escapar. Me levanté de un salto, mirando hacia el espejo una vez más. Pero ya no había nada. La figura había desaparecido. Sin embargo, el miedo seguía presente. Algo no estaba bien. Miré alrededor de la habitación, buscando alguna señal de lo que había sucedido, pero todo estaba normal. La lámpara estaba encendida,
el aire era cálido, y no había rastro de la oscura presencia que me había acechado. El terror que sentía no venía de lo que había visto en el espejo, sino de la sensación de que algo había cruzado la línea, algo que me seguía. Sentía sus ojos sobre mí, como si aún estuviera siendo observada desde algún lugar oscuro. No podía quedarme allí. No podía seguir viviendo en esa casa, sabiendo que había algo en el espejo que me vigilaba, que me quería. Ya no era solo la anciana. Ya no era solo una figura en el reflejo. Era algo mucho más grande, algo que no podía comprender, algo que estaba atrapado, esperando, buscando una manera de salir. Decidí irme. Recogí mis cosas rápidamente, sin pensar demasiado, y salí de la casa. No importaba a dónde, solo necesitaba escapar. Fui a casa de mi hermana, en Guayaquil, lejos de Babahoyo. La idea de regresar a mi hogar me aterraba. Pero aunque me alejé físicamente del lugar, el miedo nunca desapareció. A veces, por la noche, siento como si algo estuviera en el rincón de mi habitación, esperándome. El espejo ya no está en mi vida, pero el miedo persiste. A veces escucho esos susurros, esas voces suaves en la oscuridad, como si la anciana todavía estuviera buscando una manera de encontrarme, como si no pudiera descansar. He intentado seguir adelante, hacer mi vida, pero las noches son largas y solitarias. La sensación de ser observada nunca me abandona. Y aunque intento convencerme de que lo que viví fue solo una pesadilla, sé en lo profundo de mi ser que algo más oscuro, más antiguo, sigue allí, observando desde el reflejo de ese maldito espejo.